En este vídeo os voy a hablar sobre el potencial energético, principalmente aplicado en disciplinas de magia, esoterismo, viaje astral, etc. Todo este tipo de habilidades raritas de esta sección rarita del canal. El potencial energético, como os he comentado en muchas ocasiones, creo que es muy importante para este tipo de disciplinas extrañas, porque como ya os he dicho, yo creo que dos de los factores principales para poder llegar a conseguir buenos resultados en estas disciplinas es la capacidad energética y la paz mental, subordinados a la estadística y la probabilidad de sucesos que puedan llegar a producir, ya enfocados más en magia. Entonces, siendo un tema tan importante para poder llegar a tener buenos resultados en estas disciplinas, con este guión tan extenso he descuartizado un poco el tema para ver cómo se podría llegar a mejorar dicho potencial energético, ya que es un factor tan clave. Volviendo a lo que yo creo que es lo más importante para tener buenos resultados en estas disciplinas raras: la capacidad energética y la paz mental. Y mejorando ambos aspectos, estimo que se puede llegar a mejorar e incrementar dicho potencial energético. La parte de paz mental puede llegar a ser perfectamente aplicable y útil para personas que no están envueltas en este mundillo extraño, pero la parte energética sí va a requerir de cierto dominio de estas disciplinas, porque el primer filtro va a ser que tú no puedes medir la capacidad energética y puedes desarrollarla si no eres capaz de sentir energía. Y esta parte de sentir energía ya lo comentaré después. Ahora os voy a comentar los factores clave de esta paz mental o de esta capacidad energética, y luego, según vaya avanzando el vídeo, os voy a comentar algunos métodos para mejorar ambas capacidades. Primero, de manera general, ¿cómo se puede mejorar la paz mental? Y aquí he enumerado varias maneras, que son quitando bloqueos mentales, sintiéndose bien, mejorar la capacidad de relajación, favoreciendo y mejorando la capacidad de entrar de manera más sencilla a estados de trance superiores, que a su vez mejoren la capacidad de desinhibición. Y por otro lado, para mejorar la capacidad energética, creo que lo más importante es sentir la energía, y aquí es muy importante y extremadamente difícil, porque hay que tener en cuenta lo siguiente. Por un lado, al sentir esa energía, uno tiene que ser capaz de diferenciar qué es activación fisiológica y qué realmente sí es energía. Por otro lado, también tiene que ser capaz de diferenciar si se está imaginando que está sintiendo energía o realmente sí está sintiendo energía. ¿Y qué maneras podemos tener para poder filtrar qué sensaciones de energía son activación fisiológica y cuáles son imaginadas? Pues aquí he podido enumerar algunas, pero antes de comentaros las que os quiero enumerar, quiero comentaros otra cosa, que es que en cierta medida, hasta cierto punto, quizás no se va a descartar del todo que la activación fisiológica pueda ser interesante para este potenciamiento energético. Por ejemplo, con la mayor activación del sistema nervioso parasimpático, o por ejemplo activando de alguna manera diferentes zonas del cerebro. Y aquí quizás habría un pequeño debate, aunque no me voy a meter mucho en el tema, quizás es tema para otro vídeo, que es si esos efectos fisiológicos producen los efectos mágicos externos, o es que los efectos mágicos llegan a producir esos efectos fisiológicos que puede llegar a haber. Por lo que, como veis, es un tema bastante complicado de poder evaluar correctamente qué es una cosa y qué es otra. Y aquí es donde va a venir casi el factor crucial, que es la experiencia, y haber tenido mucha experiencia y muchas de estas experiencias para que de manera, digamos, empírica, uno sepa diferenciar que sí es realmente ese toque mágico y que es simplemente activación fisiológica. Y esa experiencia lo va a dar la práctica, la dedicación, y también contrastar cierta información y recopilar ciertos sucesos que pueden llegar a pasar y reflexionar si esos sucesos son realizados por esa parte mágica o son realizados de manera fortuita. Sin enrollarme mucho más, digamos que estas claves serían la experiencia, por otro lado la vibración, y por otro lado el magnetismo, porque yo creo que la energía tiene esa cualidad vibratoria y esa cualidad magnética, y estas dos cualidades posiblemente personas que tienen la capacidad de sentir energía pueden llegar a percibirlo, independientemente de la activación fisiológica que puedas llegar a tener. Por eso es importante también ese contraste para saber cuándo se está realizando bien y cuándo no. Y también, en cierto modo, comentar en esta parte de magnetismo que el sistema nervioso, como tiene un cableado eléctrico, pues obviamente también produce cierto magnetismo. Por eso la parte de debate que es parecido a lo de ¿qué va antes, el huevo o la gallina? Pues esto es un poco similar. Entonces, yendo un poco más, dejando un poco de lado este debate de fisiología y cosas así, ¿qué otras claves tiene que sí sea energía lo que se está manipulando, lo que se está sintiendo? Que cuando sí se está manipulando energía y no es simplemente activación fisiológica, si uno tiene habilidades, las suele activar. Si por ejemplo tú tienes habilidades de visión, cuando sí estás manipulando energía de manera correcta, pues puede que se te active la visión aural, que tengas más sensibilidad y cosas por el estilo. Ya pasando a cómo se puede llegar a mejorar tanto esta paz mental como esta capacidad energética para mejorar el potencial energético, os he podido sacar
comentar 3 métodos diferentes que os pueden llegar a ser de interés. El primero que os voy a comentar es la recapitulación. ¿Y en qué se basa la recapitulación? La recapitulación viene a ser recordar, asumir y comprender todos los sucesos pasados que han ocurrido a lo largo de toda nuestra vida. Aquí, antes de hablar un poquito más sobre el tema, deciros que si habéis tenido situaciones en la vida muy complicadas, ciertos sucesos que son traumáticos, esta parte de recapitulación y de sobrellevar este tipo de experiencias pasadas, si vuestro caso es complicado, pues quizás es buena idea ir a un psicólogo para que os ayude en estos casos, porque como ya os he dicho, para mejorar el potencial energético se necesita paz mental total y tienes que tener la mente totalmente despejada y tienes que vivir en paz contigo mismo. Y si tienes una mente hecha un lío con 20.000 bloqueos, con un montón de cosas reprimidas y a saber qué bombas en la memoria tienes ahí que a lo mejor son secretos que están guardados, pues quizás no puedas desarrollar todo este potencial energético para tener buenos resultados en la magia o en el esoterismo, por lo que ir a un psicólogo para que os eche un cable con estas cosas a nivel mental puede ser una muy buena idea, puede veniros bastante bien y puede mejorar vuestra calidad de vida. Luego, por la parte más esotérica, la recapitulación podría llegar a tener dos funciones: una, la de recuperar energía, y otra, la de sanar o tapar fugas energéticas. Entonces, como veis y como estoy hilando este vídeo, tanto la mente como la energía están hiladas, porque aquí una persona escéptica podría pensar que esto de recuperar energía es simplemente que a lo mejor a nivel mental, por tener ciertos estrés del pasado o lo que sea, pues eso te consume y ahí se te está yendo energía, y superarlos es como que eso cicatriza y luego estás bien y vas mejor, vas más ligero. Pero aquí es donde vuelvo a los factores y las claves que os he dicho para saber diferenciar qué es energía y qué es activación fisiológica y qué es mental, porque por mucho que tú superes estos sucesos del pasado, si solo se queda a nivel mental, dudo que tenga la capacidad de crear esos campos magnéticos, esos campos vibratorios y de activar habilidades de tipo paranormal, porque en el fondo están relacionados pero no están 100% hilados. ¿Y cómo se hace esto de recuperar energía, sanar fugas y todo eso? Pues mientras tú estás recordando cosas, como el proceso es doble, pues si piensas a lo mejor una situación, por un lado la asumes a nivel mental como para comprenderlo, y luego si tú con la percepción de energía, que es importantísimo para poder hacer esto, porque si no se va a quedar todo a nivel mental, esas situaciones, si uno nota, percibe que hay una fuga de energía, pues como que reabsorberla. ¿Y esto qué es lo que va a pasar? Que si recapitulas mucho y recuperas mucha energía, luego va a haber momentos en los que tú vas a notar que vibras, porque tienes más energía con la que puedes llegar a conseguir muchísimas más cosas. Se nota mucho, aunque también, y aquí en la parte de conclusiones con respecto a la recapitulación, creo que es muy interesante para desarrollar habilidades de tipo mental, porque en el fondo para recapitular uno tiene que relajarse, tiene que entrar en ciertos estados de meditación, puede desarrollar ciertas habilidades mentales para recordar el pasado. Creo que puede mejorar mucho lo que es la memoria que uno puede llegar a tener. Pero también quiero comentar que yo, al practicar esto de la recapitulación, al principio que lo combinaba con la práctica mágica, por decirlo de alguna manera, sí noté que me potenció a nivel energético, pero luego hubo un momento en el que me centré 100% en la recapitulación sin seguir con las prácticas mágicas, por decirlo de alguna manera, y perdí todo este tipo de habilidades y perdí también la capacidad de sentir energía, como que hice algo mal. En principio no debería pasar esto, que quizás esto de la recapitulación no va a ser el foco o el centro de la práctica mágica, sino que debe ser un complemento. Luego, pasando al segundo método, aquí he puesto la meditación pasiva, y con meditación pasiva pues simplemente me refiero a lo típico de relajarse, poner la mente en blanco y estar en paz. ¿Y esto a nivel de paz mental para qué puede servir? Pues puede mejorar la capacidad de relajación y puede mejorar esos estados de trance. Y por el otro lado, en cuanto a la capacidad energética, yo creo que la meditación pasiva puede llegar a pulir la capacidad energética, es como que la depura, pero yo no siento que la meditación pasiva la potencie. Es más un refinamiento que una potenciación, según la experiencia que yo he llegado a tener realizando este tipo de meditaciones a nivel energético. Aún así, mediante la meditación pasiva, si uno tiene un gran potencial energético, se pueden conseguir algún tipo de resultados esotéricos, y aquí os enumero los que he podido experimentar usando métodos de meditación pasiva, pero con potencia energética suficiente. Si no, no creo que se puedan llegar a manifestar. Y aquí vienen a estar llegar a estados trascendentales. Por otro lado, también con la suficiente potencia se podrían llegar a tener proyecciones astrales totalmente conscientes, o sea, un desdoblamiento 100% voluntario. Y por otro lado, también creo que esta meditación pasiva con suficiente energía puede mejorar la capacidad de percepción extrasensorial. Aquí es donde entrarían las capacidades de adivinación, las capacidades de visión remota, visión aural, visión kinestésica, etc. Y luego, pasando al último método que os tengo enumerados para este vídeo para mejorar este potencial energético, tengo la meditación activa. Y yo creo que la meditación activa es la clave de la potenciación energética. Y también creo que es la clave para tener cierta funcionalidad en cualquier disciplina mágica. ¿Y qué es la meditación activa? Es entrar en esos estados de trance. Por un lado, a nivel energético, uno centrarse y buscar potenciar esa capacidad energética que uno tiene.
también practicar esa manipulación de energía que uno pueda llegar a tener según las sensaciones, cómo modificarlo, jugando un poco con las diferentes cosas que se podrían llegar a hacer con esa energía que se tiene. Y esto obviamente con respecto a la capacidad energética puede favorecer la mejora en diferentes habilidades de tipo paranormal, por decirlo de alguna manera, o directamente mediante la práctica de estas habilidades también está favoreciendo esta meditación activa y puede llegar a potenciar a nivel energético siempre y cuando uno no se queme mucho y no se extraiga con las prácticas. Con respecto a capacidad energética, la realización de prácticas de magia, de prácticas de kinesis y de percepción extrasensorial de manera voluntaria, con una buena percepción energética y centrándose en potenciar esa capacidad energética que uno tiene y en manipular esa energía, junto con lo que he dicho hasta ahora de meditación pasiva y recapitulación, porque es un todo, creo que hay que realizar todo a la vez, puede llegar a mejorar muchísimo la capacidad energética que uno tiene. Por no decir también que creo que la meditación activa tiene ciertas aplicaciones funcionales, ya que cuando se domina se puede llegar a estar en estados de meditación y trance en el día a día, aunque aquí hay que tener cuidado de no activar ciertas habilidades cuando se están haciendo algunas cosas peligrosas como conducir. ¿Y por qué esto es importante? Porque tú cuando estás en ese estado de trance, como entre medio un lado y en el otro, entonces quizás no tienes la misma capacidad de reacción que puedes tener si estás fuera de esos estados. Entonces cosas como conducir o manejar cosas peligrosas como yo que sé, estar con cuchillos o movidas por el estilo, pueden llegar a ser peligrosos. Entonces en esos casos no hay que intentar practicar esto de la meditación activa porque puede llegar a ser muy peligroso, pero sí creo que puede ser muy interesante para mejorar la capacidad de concentración que uno puede llegar a tener. Por eso yo creo que yo tengo mucha facilidad de entrar en una especie de visión de túnel cuando estoy centrado en ciertos proyectos, estoy haciendo ciertas cosas, que yo entro como una visión de túnel y no existe nada más en mi alrededor y estoy haciendo las cosas, por lo que esto también puede tener aplicaciones prácticas si uno lo sabe utilizar, aunque no esté metido en esto del mundo esotérico ni movidas así. Son habilidades mentales bastante interesantes. Y aquí, como colofón de esta meditación activa, y son dos métodos, sistemas, es lo que más me ha funcionado después de haber hecho todo esto anterior, algo que yo llamo alquimia energética y otra que aquí he titulado meditación a escalas de campos de energía. La primera vendría a ser uno centrarse en la energía que hay alrededor y modificarla a voluntad. En este caso, para mejorar el potencial energético, con esa energía que uno tenga alrededor y que uno pueda manipular, potenciarla centrándose en las claves que os he dicho antes para diferenciar si es energía o no, que es centrándose en crear campos magnéticos más potentes y en crear campos vibratorios más potentes que activen más aún las diferentes habilidades que uno tiene y también que incrementen esa capacidad de concentración total. Es un todo en uno. Todo esto que os estoy diciendo en este vídeo se debe llegar a aplicar todo a la vez. Tiene que ser todo junto para poder llegar a desarrollar ese potencial energético. Entonces, a partir de esta alquimia energética, luego sería ir más allá y de manera activa, no solo centrarse en esa energía que uno tenga, digamos, alrededor y que pueda llegar a manipular, sino que ser valiente e intentar ir más y más y más allá y ahí ya hasta el punto que queráis llegar. Y aquí, y no realmente con la meditación pasiva, haciendo esta meditación activa, centrándome en potenciar a lo bestia la capacidad energética y centrándome en transmutar toda esa energía que está disponible, es cuando he conseguido las cosas que os comenté en la meditación pasiva, estados trascendentales y la parte de proyección astral consciente. Porque cuando he llegado a conseguir estas cosas de manera consciente y voluntaria, ha sido cuando haciendo este ejercicio de transmutación y de potenciación y llegando a esos estados de trance más profundos, llega un momento en el que estas cosas se pueden llegar a manifestar. Y aquí también es muy importante desarrollar una cosa que se llama el silencio interior, y es aquí donde realmente creo que reside la mayor dificultad de hacer este tipo de cosas, porque tú tienes que activar todo esto pero sin involucrar el diálogo mental, por lo que quizás con todo este tipo de ejercicios que os estoy diciendo, más que hacer un ejercicio mental, lo que se está desarrollando es algo como la voluntad que uno llega a tener. Es como de alguna manera conectar con ese otro yo, con esa capacidad que uno tiene de manera innata. Es como ir quitando obstáculos para poder llegar a conectar con esa voluntad, porque yo creo que todo esto se activa con esa voluntad, y esa voluntad no es mental, es algo muy innato, es algo interno, no lo sabría explicar. Y bueno, voy a dejar aquí el vídeo con este enmarañado extraño de ideas, cosas raras que me he enredado muchísimo al final, pero bueno, hay que dar un mensaje. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda. Un saludo, hasta otra.